Escúchanos desde tu hogar, junto a tu familia, la reunión de hogar en tu casa. Escucha la voz de Dios a través de tus pastores, Santiago y Maybrit. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de hogar, sean todos bienvenidos. Llama a quien tengas que buscar por ahí, invitarlos, siéntate. Este tema está interesante porque se llama la cobertura espiritual. ¿Has escuchado en algún momento alguna persona que te pregunta quién es tu cobertura? Obviamente la cobertura tiene que ver con el pastor, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el ministerio. ¿Y qué beneficios tiene esa cobertura? ¿Qué beneficios tiene tener un pastor, tener una iglesia, tener hermanos en la fe? Así que hoy vamos a comenzar este tema. Salmo 133 del 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ok, queremos explicar poquito esta palabra. Ahora que Dios nos dio la oportunidad de ir a Israel, entendimos este salmo. Hay veces lo lee uno y no lo termina de entender uno. El monte de Hermón, pues es una montaña y cae el hielo, la nieve, ¿sí? Y cuando viene el tiempo de calor, todo lo que sucedió, entonces el sol hace que el hielo se empiece a descongelar. Y entonces empieza a bajar por los arroyos y va llegando por toda la parte de abajo. A eso se refiere el rocío de Hermón, que se empieza a descongelar el hielo. Muchas veces la bendición viene de la cabeza, que va bajando a las diferentes personas que nosotros damos cobertura. Así que de acuerdo a la bendición que tiene una autoridad espiritual, es como va a bajar la bendición espiritual a la vida de los que se congregan en esa iglesia con ese pastor. Muchas veces pensamos que por tener la mayoría de edad no tenemos que darle cuenta de nuestros actos a nadie. Pero en realidad esto es algo que siempre debemos hacer. Muchas veces pensamos una persona que piensa de una manera independiente es la que va a decir: yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. He escuchado frases incluso acomodadas a la parte espiritual cristianamente y dicen: a mí el Señor me hizo libre. Y si yo soy libre, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero esto es un error, es algo que no enseña la palabra de Dios así. Al contrario, debemos tener a alguien a quien dar cuentas para que cuando nos equivoquemos, esa persona que ve y sabe más que nosotros nos pueda corregir. ¿Quién nos va a corregir? ¿Quién nos va a enseñar? Una persona que ha avanzado más que nosotros. Ese lugar donde nosotros nos reunimos, ese pastor, ese líder que estamos bajo su cuidado, va a poder hacer algo por nosotros en los tiempos de dificultad. Esto nos evitará problemas graves o incluso que caigamos en enseñanzas incorrectas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desviamos, escuchamos tantas cosas a nuestro alrededor, incluso puede haber enseñanzas que de pronto las tomamos a nuestra conveniencia, pero no son las correctas. Cuando nuestro líder o pastor o nuestros padres, personas que están cercanas a nosotros, ven que hay algo que no es correcto, nos van a empezar a corregir. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando hacemos algo que no está bien se nos nota. Empezamos a hablar de una manera diferente, empezamos a tener otras actitudes y la cobertura espiritual lo empieza a identificar, porque así somos. Empezamos a ser como algo extraños. Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender a estar bajo supervisión. Debemos tener una cabeza que nos guíe, alguien que nos guíe, claro, y una autoridad a quien rendirle cuentas. Ok. Una bendición, es una bendición tener una cobertura espiritual.
uno a quien podamos acudir cuando necesitamos consejos sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre una decisión personal, sobre las finanzas, sobre el servicio a Dios y el ministerio. ¿Cuántas veces matrimonios fracasan por causa de que no tienen un pastor que les dé consejo, que les provea de consejo, que los oriente, que los dirija? Hemos encontrado hombres y mujeres que han tomado decisiones equivocadas basados en el dolor, en la frustración, porque no hubo quien los aconsejó. De hecho, yo le digo a la gente, nadie se puede retirar de la relación del matrimonio o del matrimonio si primero no ha ido a buscar consejería o terapia. Y muchas veces pues el psicólogo lo tenemos así como que, ay no estoy loco. Pues entonces ve con tu pastor, y al no tener pastor, pues muchas veces ahí sí truenan las situaciones. Así que considera esta parte en tu vida. ¿Qué es una cobertura espiritual? Es una sombrilla de protección, un refugio, un lugar de descanso, un lugar donde te dan bendición, una fuente de alimento espiritual en tu vida. Es caminar bajo el principio de autoridad en todo lo que se hace, con orden en todas las cosas. Eso es una cobertura espiritual. La cobertura espiritual pues nos provee de grandes bendiciones y es importante que aprendamos esto. Ahora, ¿quiénes nos dan cobertura espiritual? Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este ministerio que habla Efesios 4:11 tienen la habilidad para identificar, confirmar los dones de los miembros en la iglesia. ¿Sí? Tienen una unción especial para edificar y para impartir bendición en las familias, multiplicación y definir también estrategias de consejo. O sea, ¿qué es lo que hace una autoridad? Bueno, lo primero que vemos es que ellos identifican, dice, esta persona tiene el don de esto es para, va definiendo cosas. La segunda cosa, los dones. Los dones siempre Dios dice que repartió a dones a todos, ¿sí? No te confundan un día con que allá están repartiendo dones. Los dones los da el Espíritu Santo, como Él quiere. Pero quien los activa, muchas veces estamos hablando de las autoridades espirituales que habla Efesios 11. Y muchas veces también, ¿sí? Efesios 4:11. Y muchas veces también hay familias que están sumidas en una situación precaria, de necesidad. Y hay veces llega la autoridad espiritual, cancela cosas negativas y activa cosas de bendición, y vemos que en menos de un año esa familia se ha levantado, se han sanado, se han liberado, y no solamente eso, entran ahora en una bendición pues de prosperidad económica, que el negocio en todas las ya áreas prosperó, la familia, todos están unidos. Eso es lo que hace esa cobertura espiritual. Sí, y también nuestras cobertura espiritual que tenemos, pues siempre vamos a ver que operan fuertemente en el don de sabiduría, porque nos proveen de consejos sabios. Pero sobre todo, una de las características más importantes es que tienen un corazón de padre. Esa paternidad se encuentra en esa cobertura espiritual que tú tienes, porque tú lo puedes ver como alguien que Dios puso en esta tierra, como ese padre espiritual que Dios puso en esta tierra para cuidar de tu vida y para estar al pendiente de ti. Entonces esa es una característica muy importante de la cobertura espiritual, que tiene el corazón de un padre. Muy bien. También los líderes tienen
para hacer. Estos líderes muchas veces desatan los dones de milagros. Hacen esa función. Exactamente. También. Se activan los pastores, los profetas, los apóstoles. Muchas veces oran con una palabra de parte de Dios y empieza a operar todos estos milagros en las personas. Vuelvo a repetir, que ya lo tenían, pero ellos se encargan de activarlo. De activarlo, ¿sí? Así es. ¿Cuáles son los beneficios de estar bajo una cobertura? Todo el que está dispuesto a someterse y a dar cuentas, a ser leal, a ser fiel y estar bajo una cobertura espiritual, va a recibir grandes beneficios. Esto va a traer grande beneficio, grande recompensa en la vida de una persona. Mira qué importante es. Es como cuando nosotros tenemos a nuestros padres físicos, nuestro papá, nuestra mamá. Cuando uno de ellos falta, llega un tiempo donde nos sentimos tristes, solos. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Si no hay esa cobertura espiritual, el día que enfrentas un problema, una situación, no sabes a quién recurrir, no sabes a quién ir, porque te hace falta tener esa cobertura espiritual. ¿Y cuál es uno de los beneficios o cuáles son los beneficios? Hoy vamos a hablar de 8 beneficios, muy importante, y no son los únicos, hay más. Pero el primero es que ese beneficio es que hay gobierno. ¿Y qué significa? Pues este beneficio es de esta manera. La autoridad pone orden. No sé si ustedes, un papá, de repente está todo por ningún lado, cada quien le dijeron en una casa, oye, delegó el papá la mamá delegó ciertas actividades y llegas y los hijos no lo han hecho, no obedecen, hay mucho desorden. La autoridad espiritual es la misma función que hace. Tiene la autoridad de confrontar, reprender, llamar la atención al esposo, a la esposa, al hijo que se está portando rebelde. Mete orden en una familia o en un departamento de algún ministerio, en un matrimonio, mete orden. De esto tiene que ver. Es lo que nosotros vemos mucho en cuestión a lo mejor del matrimonio, porque atendemos muchos matrimonios, entonces cada uno considera que tiene la razón, pero cuando vienen a recibir un consejo, algo espiritual, entonces la palabra de Dios nos va a dar esa dirección, y cuando vienen, entonces ahora es que se puede solucionar ese problema, llegar a un acuerdo, porque todo tiene que comenzar por un orden. El segundo es, el otro beneficio es liderazgo. ¿Qué incluye esta dirección? Influencia, inspiración y motivación. Muchas veces vemos ministerios caídos, tristes, desanimados, sin crecimiento, sin resultados, vuelvo a repetir, están estancados. ¿Qué es lo que hace la autoridad espiritual? Bueno, justamente esto, da dirección. Mira, no lo hagas así, hazlo de esta manera. ¿Qué más? Influencia. Y ves, una oración. Cuando una autoridad espiritual te ora, te bendice, te envía, y vas a tener influencia, gracia con las personas que te está enviando, lo vas a poder. Viene una inspiración, viene una revelación de las cosas, viene un entendimiento de lo que no comprendías, las dudas, el temor se disipa, y como consecuencia de esto viene una gran motivación en la persona. Dice, ahora sí vamos a hacer. ¿Te ha sucedido que a veces visita el pastor tu casa, tu negocio, o el líder lo visita? ¿Y qué es lo que sucede? Pues simplemente me motiva, me empuja, me alienta, y ahora ya se desataron, todos quieren servir, están animados, van a salir adelante. Eso es lo que hace la cobertura espiritual. El tercer beneficio es que te da identidad. ¿Lo quieres explicar? Esta identidad viene a través de la paternidad.
La paternidad es algo importante porque si nosotros lo vemos desde el inicio, Dios es un padre. De ahí parte todo que es la paternidad de Dios que viene a nuestra vida, pero también nosotros necesitamos esa paternidad espiritual en esta tierra. Sí, y yo quiero explicar poquito acerca de esa paternidad. El padre, ¿qué es lo que hace? Sí da su cobertura, pero en aquellas cosas que tienes dudas, te afirma, te establece, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe, Dios le soltó una palabra y le dijo que va a ser padre de multitudes. Y simplemente el hombre, Dios le dio su bendición y su cobertura para lograr que él fuera el padre de la fe. Sí, a través de esa identidad, pues tú puedes recibir esa afirmación de hijo. Entonces tú tienes un sentido de pertenencia. Cuando se habla de identidad o de paternidad, es que hay un sentido de pertenencia. Si a ti te dicen quién es tu pastor, tú no dudas, sabes el nombre de tu pastor, sabes el nombre de tu líder, sabes el nombre de aquellas personas que te han impartido esa paternidad, y tienes también una identidad, y esa identidad te lleva a tener ese sentido de pertenencia del lugar donde tú estás o de las personas que te dan esa identidad. El número 4 es el cuarto beneficio, es afirmación verbal. ¿Cuál es esta afirmación verbal? Ok, esta afirmación quiere decir cuando implica el dar. ¿Sí? Hay veces las cosas no se nos están dando, pero de repente tu autoridad espiritual habla por ti y las cosas se liberan. ¿Qué más habla de esta cobertura? Habla del amor, de lo que te puede dar. El Padre dijo: este es mi Hijo amado. Esa afirmación verbal. En él tengo complacencia. Le está dando afirmación verbal. Cuando el apóstol Pablo no era nadie, el Espíritu Santo reunió a todos y les dijo: este rebelde, hablemos del apóstol Pablo, que perseguidor, matón, si tú quieres, de su vida pasada, le dijo: me va a ser instrumento útil para llevar mi nombre delante de los reyes. Le dio una palabra de afirmación tremenda. Imagínate que Dios hable eso sobre el apóstol Pablo, sobre Jesucristo, sobre todo, te empuja a seguir adelante, te anima, algo se te mete, da ánimo. ¿Sí? ¿Quieres explicar? Sí, esa afirmación verbal es muy importante porque todos como seres humanos, aunque tenemos la palabra y somos hijos de Dios, esta afirmación verbal viene de nuestra cobertura espiritual, y cuando ellos nos pueden ayudar en la restauración de nuestra autoestima, con palabras, con frases que nos pueden decir: tú puedes, yo confío en ti, yo creo que tú lo vas a lograr, y eso nos anima a seguir adelante. Por eso es esta afirmación verbal que nos lleva incluso a conquistar. Si en otro tiempo tú escuchaste palabras en tu hogar, en tu familia, o incluso en el trabajo, en otros lugares donde te decían: eres un inútil, no sabes, nunca vas a prosperar, nunca vas a hacer, cuando llegas a los pies de Cristo y tienes una cobertura espiritual, allí vas a encontrar todo lo opuesto. Aquí vas a encontrar esa seguridad, esa confianza, pero sobre todo esa afirmación verbal, porque primeramente Dios es nuestro Padre y después viene la cobertura espiritual que tenemos en esta tierra. El beneficio número 5 es protección. Ok, cuando estamos hablando, el punto de protección te ofrece refugio en tu vida. De repente venimos, ve lo que dice el libro de Mateo capítulo 7, dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es donde te rindes a Dios, sueltas tus cargas, encuentras seguridad. Otro de los puntos es consuelo. Ahí estamos tristes, vamos con Dios, hablamos, nos desahogamos de todo lo que sentimos. Pues obviamente eso es lo que
lo que Dios nos ofrece, ¿sí? Cuando la gente es atacada, somos incomprendidos, Dios nos entiende, y hay veces el orar, el hablar, encontramos paz en nuestro corazón. Y esa protección que tenemos de una cobertura espiritual también es como cuando tú vienes cargado, que fuiste atacado, que alguien te dijo cosas, te insultó, lo que haya pasado en tu vida, simplemente con el llegar, con esa cobertura espiritual que Dios te ha dado y te dé un abrazo y te dé una palabra, allí tú vas a encontrar el refugio que tu vida, que tu corazón necesita. También el sexto beneficio son herramientas para el diario vivir y para tu crecimiento espiritual. Pues estamos hablando que vamos a encontrar un crecimiento espiritual. Imagínate, empiezas a caminar o tomas de padre espiritual a un pastor experimentado que lleva años al frente de personas, de familias, de diferentes estratos sociales. ¿Qué es lo que podemos aprender? Pues toda su experiencia. Él ya se equivocó y seguro que muchas veces cuando esa persona te ofrece un consejo es porque ya lo pasó, ya vivió carencias, ya vivió situaciones en su matrimonio, ha escuchado diferentes casos, situaciones. Entonces, caminar con una persona experimentada en el ministerio, pues seguro vas a aprender y vas a crecer en tu vida. Eso es lo que nosotros hablamos de una iglesia. Las iglesias no se hicieron grandes de la noche a la mañana. Seguro ese pastor estuvo orando, seguro Dios le reveló una estrategia. Ese matrimonio exitoso, bendecido, no fue de la noche a la mañana, tuvo mucho que ver ahí. Y entonces, por eso ahora, caminar al lado de gente experimentada, seguro que es lo que va a pasar. Vas a tener un crecimiento espiritual. Sí, una de las herramientas que tenemos para el diario vivir es muy importante, que es a través de la experiencia de una persona, pero también viene a través de una revelación, puede venir también a través de discernimiento que Dios le da, que el Espíritu Santo le da a esa cobertura espiritual que tú tienes, a ese pastor, a ese líder, a ese consejero con quien te está apoyando en tu vida espiritual. Te va a enseñar a escudriñar la palabra, te va a enseñar a adorar, te va a enseñar a orar, tantas cosas que tú vas a aprender, y eso lo provee esa cobertura espiritual. La número 7, que a veces es la que no nos gusta, es la corrección y la disciplina, pero es necesaria. Yo creo que una autoridad espiritual, imagínate, dice que el apóstol Pablo reprendió a Pedro por una situación ahí de la ley y de la gracia que estaban disputándose, ¿no? Y Pedro por ahí estaba haciendo algunas cosas porque desconocía, y a veces hacemos cosas por desconocimiento, por ignorancia, pero muchas veces conocemos y lo hacemos. Entonces es cuando llega la autoridad espiritual y pues obviamente te mete en cintura. Oye, joven, ese noviazgo no está bien. Oye, hermano, esas llegadas a tu casa tarde no está bien. Esa violencia en tu casa no está bien. Esa falta de que tú no seas un proveedor responsable de tu casa no está bien. Entonces ahí llega la autoridad espiritual y pues te mete en orden, y hay veces hasta te disciplina. Y cuántas veces aquí en la iglesia pues mucha gente no sabe, pero hay veces ponemos en disciplina a un líder, ponemos en disciplina a un anfitrión o alguien que da reunión de hogar, un músico, alguien, y hay veces no lo sabemos, solamente decimos, ay, qué malo es el pastor, qué malo es eso, pero tú no sabes que a veces tuvimos que actuar porque era necesario meter la disciplina en esa persona. Y la disciplina es necesaria porque nos forma, nos da paciencia y nos recuerda que hay una autoridad en nosotros. Y la disciplina se hace porque le amamos a esa persona, porque se está saliendo del camino y alguien tiene que venir y meterle el orden. Eso significa que hay un interés. Cuando alguien viene, te corrige o te disciplina, de verdad es porque te ama,
y porque tiene un interés en que tu vida espiritual sea diferente. Realmente es una persona que tiene ese corazón de padre para poder apoyarte, porque cualquiera diría que haga lo que quiera, al fin que no es mi vida, ¿no? O cosas como esas. Sin embargo, esa cobertura espiritual ve por ti, está al pendiente de tu vida, y esa parte de la corrección y de la disciplina tiene una característica, y vamos a aprenderla el día de hoy porque es muy importante y ninguno nos vamos a escapar de esto. Dice Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente o al momento parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso significa que no va a haber disciplina solo una vez. ¿Por qué? Porque cometemos muchos errores por desconocimiento, por tantas cosas. Incluso puede ser hasta que lo hicimos deliberadamente. Sin embargo, la disciplina que venga a nuestra vida debemos aprender a tomarla como algo que viene de parte de Dios para que alcancemos madurez, y porque la persona que lo hace es porque nos ama. Entonces, si pasamos ese proceso, aunque pasemos el tiempo de la tristeza, dice que va a producir un fruto apacible de justicia a los que son ejercitados en esa parte de la disciplina. Entonces es muy importante. Vamos al beneficio número 8, adiestramiento adecuado para alcanzar nuestro propósito en Dios. Si realmente queremos tener una autoridad, debemos de comenzar a caminar bajo autoridad. ¿Qué es lo que hace el líder espiritual? Pues te empuja a alcanzar tu propósito en las diferentes áreas, te muestra el camino, te prepara, te adiestra, te da herramientas, te dice cómo lo vas a hacer. Eso es lo que hace la cobertura espiritual. Pertenecer a una iglesia es empezar a caminar bajo la cobertura espiritual, de manera que todas las bendiciones que llegan a la cabeza, que llegan a esa autoridad, comiencen a bajar. Dice lo que leímos al inicio del Salmo 133, de manera que bajan por la barba y llegan hasta lo último de las vestiduras, alcanzando de esta forma a toda la congregación. Entonces la bendición viene a través de la cabeza, desciende de la cabeza, proviene de Dios, pero viene bajando a cada uno de los que pertenecemos a esta congregación, a este lugar. Esa cobertura espiritual va a traer bendición a nuestras vidas. Ok, pues simplemente hemos terminado este tema. Y pues deseamos que este tema te bendiga, te haga crecer y entendamos por qué ocupamos del pastor, por qué ocupamos de la iglesia, por qué ocupamos de los líderes. Entonces es importante saber tener una cobertura espiritual. Y pongo un testimonio rápido. En esta semana voy a atender una persona que me habló y me dijo: pastor, estoy teniendo ataques espirituales muy serios en mi vida. A lo mejor muchos son indiferentes al ocultismo, a todo este tipo de cosas. Me dice: ¿puede creer, pastor, que me mandaron en un Uber? Y esto es así como vas a decir: ¡ay, caray! Me mandaron en un Uber. Ya había encontrado muchas cosas afuera de mi negocio, pero el otro día llegó un Uber en una caja de regalo y me dice: señora, le envían este regalo. Pero dice: yo no estaba, mi esposo lo recibió y lo puso ahí. Me dice: oiga, pues ¿quién te mandó ese regalo? Y dije: pues no te dijeron. No, que era para la señora, y dijeron mi nombre. Y dice: pues lo abrió él con mucho cuidado, pues así como sorprendidos, pues ¿qué regalo me gané? Voy viendo, es un cráneo y unas cosas de hechicería con mi nombre, con dedicación y todo. Obviamente la señora está súper espantada con este tipo de cosas. Y el problema es que va en esta iglesia, cuando tiene tiempo va a esta, cuando tiene más tiempo va a aquella, y hay veces se congrega y hay veces no. Y entonces pues suena mi teléfono. Lo primero que le dije: pues vaya con su pastor. Y dice: pues es que no lo veo como mi pastor.
Y la otra, pues tampoco, porque voy aquí y allá. No, por eso es que debes establecerte en un solo lugar. Le dije, urge que tengas una cobertura espiritual que te va a ayudar a orar, que te va a ayudar a aconsejar, que va a pelear contigo la batalla y te va a saber dirigir qué es lo que debes de hacer. Así es importante entonces la cobertura espiritual. Así que si te has sentido solo y sientes que no has tenido esa cobertura espiritual, yo creo que es el tiempo y es el momento en el que te acerques. Incluso si tú necesitas que se haga una oración personal, aparte de la que vamos a hacer en este momento por ti, lo podemos hacer, porque suele suceder mucho. Por ejemplo, hay personas que manifiestan esta parte cuando no tienen a alguien como que los represente o sentirse parte de algo, se andan acomodando con cualquier familia o persona. Oiga, ¿no me quiere adoptar como su nieto? Le dicen a algún ancianito, ¿no? Oiga, ¿no me quiere adoptar? Porque sienten esa necesidad en su vida, como que tengo que tener a alguien. No me quieres adoptar, no quieres ser mi mamá, no quieres ser... Entonces esa necesidad es muy importante que podamos suplirla. Tú, amada iglesia, tienes esta casa, nos tienes a nosotros, tus pastores, que te amamos y te bendecimos y siempre estás en nuestras oraciones. Pero también tú tienes que sentir eso mismo que nosotros sentimos. Nosotros lo sentimos por ti, tú tienes que sentirlo hacia esta casa, hacia nosotros como pastores, hacia tus líderes también, que puedas sentir esa cobertura y esa paternidad espiritual que te podemos dar. Ok, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Padre, hoy abrazamos nuestra iglesia, las familias, desde el niño hasta el viejo, Señor, al anciano, Señor, lo cubrimos con tu sangre preciosa. Señor, hablamos que en tus manos estamos seguros, Padre. Hoy en este momento bendecimos a nuestra iglesia, Señor, en su trabajo, bendecimos los matrimonios, bendecimos a los jóvenes, Padre, bendecimos su caminar, Padre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy gracias, mi Padre. Bendigo tu nombre, Dios. Gracias te doy en esta hora por Jesucristo, tu Hijo, Padre, que así sea. La bendición sobre todos aquellos que tú nos has confiado, Dios. Ayúdanos a ser buenos pastores en sus vidas, que así sea. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Listo, te bendecimos, amada iglesia, y guarda esto en tu corazón. Dios te bendiga. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. Orientación y consejería familiar, de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8 de la noche. Te esperamos. Club Kids. Ahora tenemos una actividad para tus hijos. Júntalos para que ellos reciban la palabra de Dios a través de YouTube o Facebook. Durante la reunión, envíanos una fotografía de cómo estás viviendo la reunión. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo a través de una transferencia electrónica, a través de esta cuenta, o bien depositarlo en cajero. O si lo prefieres, acudir a las instalaciones de Centro Cristiano Torrefuerte de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde.